Buenos días, soy Eduardo Shang, bienvenidos al canal de meditación sin connotaciones religiosas. Hoy me gustaría hablar de los errores más típicos que comete la gente cuando empieza a meditar. Me voy a referir al tipo de meditación más común, que consiste simplemente en fijarse en las sensaciones de la respiración, aunque es muy posible que mucho de lo que voy a discutir también sirva para otros tipos de meditación, porque al final todos siempre consisten en fijarse en un objeto y simplemente intentar percibirlo con la máxima claridad posible. Para mí, el error más común es visualizar. Es decir, normalmente las instrucciones que se nos dan es fíjate en las sensaciones de la respiración y concéntrate en ellas e intenta percibirlas cada vez con más claridad. Entonces, lo que la gente tiende a hacer es imaginarse cosas. Pues a lo mejor visualiza la nariz o visualiza el aire entrando, etcétera, etcétera. El problema de eso es que estamos haciendo lo contrario de lo que se supone, que es percibir la realidad con la máxima claridad posible. Y claro, como nos estamos imaginando cosas, nos estamos de hecho desconectando de la realidad. Es decir, tenemos que procurar no visualizar nada cuando meditamos. Otra cosa luego es que visualicemos cosas sin querer. Es decir, lo que no hay que hacer es hacerlo adrede. Pero es inevitable que nuestro cerebro genere imágenes basadas en lo que estamos sintiendo. En ese caso, lo que no hay que hacer es forzar. Es decir, bien, está generando imágenes, aceptemos que existen, simplemente no nos fijemos en ellas. Pongamos nuestra atención en la respiración, en las sensaciones de la respiración, pero aceptando, pues bueno, que estamos también viendo otras cosas y oyendo otras cosas. Lo mismo se da con el sonido, pues a veces es casi imposible separar las sensaciones de la respiración del sonido que tiene. Bueno, pues no hay que obsesionarse con eso, simplemente lo que hay que hacer es fijarse todo lo que podamos en las sensaciones, aceptando, pues bueno, que hay sonidos y que están allá y tarde o temprano, a medida que nuestra concentración mejore, seremos capaces de básicamente bloquear ese sonido sin hacerlo adrede. Otro de los errores más comunes que me suelo encontrar es tratar de suprimir el pensamiento. Es decir, mucha gente cree que meditar es dejar la mente en blanco. Y claro, eso causa mucha frustración porque cuando la gente trata de meditar y poner la mente en blanco, pues no le sale. Porque como uno descubre rápidamente cuando empieza a meditar, es absolutamente imposible controlar lo que uno piensa. Entonces, el truco aquí es dejar que los pensamientos surjan. Como dice Culadasa, se escribe Culadasa, pero no sé por qué le llaman Culadasa, dejad que vengan, dejad que estén y dejad que se vayan. El truco aquí es fijarse en la respiración, aunque podemos ser conscientes de que sí, pues hay ciertos pensamientos en nuestra cabeza. Y llegará un momento en nuestra meditación en que podremos hacer de esos pensamientos el objeto de nuestra meditación. Es decir, aplicar las mismas técnicas que aplicamos a la respiración, pero en este caso hacerlo con nuestro propio hilo mental. Luego hay otra cosa con la que también me suelo encontrar, que es que hay mucha gente que asume que si no está pasando nada raro, es que algo están haciendo mal. Es decir, mucha gente cree que en la meditación te sientas y luego, bueno, tienes experiencias místicas o raras o te ves vidas pasadas o lo que sea. Y no es así. Puede pasar, pero en general la meditación es simplemente fijarse una y otra y otra y otra vez en la respiración y es muy aburrido, si es que no hay nada más, porque no meditamos por lo que está pasando en la meditación. Meditamos como práctica para nuestra vida real. Es decir, practicamos el ejercicio este de volver siempre a la respiración, de fijarse muy bien en algo que está pasando, de forma que luego en nuestra vida real seremos capaces de fijarnos en lo que nosotros queramos y de verlo con mucha claridad. Sí que es verdad que cuando uno lleva muchos años meditando, puede tener experiencias fuera de lo común, pero incluso en esas ocasiones lo que los maestros nos dirán es, sí, bueno, trátalo como tratas la respiración. Pues te fijas en ello, tratas de ser ecuánime, dejes que se vaya y vuelves a la respiración. Es decir, todas esas experiencias fuera de lo común no son la razón por la que meditamos, son simplemente otra distracción con la que lidiar. Otro error común, y yo soy el primer culpable, es parar cuando va mal. Es decir, uno se sienta a meditar y ese día pues no hay forma de concentrarse. Y en lugar de meditar, pues
lo que tenemos es pensamiento y se nos va la olla 30 veces y no hay forma de volver a la respiración. Y llega un momento que dices, bueno, ya aquí estoy perdiendo el tiempo, me levanto del cojín y me voy a la cama porque es que esto no sirve para nada. Pues resulta que es muy mala idea. Como dice Culadasa, la única mala meditación es la que no haces. Porque incluso cuando tú estás pensando, uy, esto es terrible porque es que todo lo que hago es perderme y luego al cabo de 2 minutos me doy cuenta y vuelvo a la respiración, bueno, pues es que estás haciendo ejercicio. Es decir, cada vez que tú te das cuenta de que se te ha ido la olla y vuelves a la respiración, estás entrenando a tu cerebro para que se concentre en lo que tú decides y no en lo que le dé la gana a él. Por lo tanto, estamos haciendo un poco como ir al gimnasio y hacer repeticiones. Cada vez que nos damos cuenta de que se nos ha ido la olla, es una repetición y es un buen ejercicio para nuestro cerebro. Es decir, que una mala meditación, de hecho, puede ser mejor para nosotros que una buena, porque estamos constantemente ejercitando la facultad de fijarnos en lo que nosotros decidimos y no en lo que le dé la gana a nuestro cerebro ese día. Otra cosa que oigo muy a menudo es, yo es que meditación no hago porque es que se me da fatal. Yo lo intenté un día y constantemente se me iba la olla, con lo cual, pues pensé, pues paro. Eso es un poco como decir, ¿sabes qué? Yo intenté un día ir al gimnasio y traté de levantar unas pesas y no pude. Pues pensé, esto del gimnasio se me da fatal, pues me quedo en casa. A lo mejor, digo yo, si vas al gimnasio y no puedes ni levantar unas pesas, es que necesitas ir al gimnasio. Es decir, la persona que no se puede concentrar ni 10 segundos en la respiración es la persona que realmente tendría que estar haciendo meditación. De hecho, sería una gran razón por la que tendríamos que estar meditando, precisamente para desarrollar esas facultades que obviamente no tenemos muy bien desarrolladas. El último error que se suele cometer, o al menos el último que se me ocurre, es fustigarse. Uno está meditando y cuando se le va la olla, cosa que suele pasar muy a menudo, en lugar de simplemente volver a la respiración, pues se insulta y se siente mal y bueno, lo típico que hacemos. Pero ¿cómo puedo tener la cabeza tan a pájaros? Pero qué mal, soy terrible. Bueno, eso es lo peor que podemos hacer. Y la razón por ello es que nuestro cerebro es un poco como un animal. Es decir, si yo llamo a mi perro y cada vez que mi perro viene le meto 2 hostias, pues mi perro, la próxima vez que lo llame, me va a decir, pues no gracias, y se va a quedar allá. Pues el cerebro es un poco lo mismo. Si yo cada vez que medito me dedico a insultarme y a sentirme mal, pues mi cerebro no es tonto y la siguiente vez me dirá, pues ¿sabes qué? Que prefiero quedarme viendo la tele. Es decir, no estamos entrenando a nuestro cerebro para querer meditar. El truco más bien es lo contrario. En principio sí, uno tendría que ser ecuánime, pero aún mejor que la ecuanimidad es darse una palmadita en la espalda. Es decir, yo estoy meditando, se me va la olla y cuando me doy cuenta digo, joder, qué bien, ¿has visto? Me he dado cuenta. Y me doy una pequeña palmadita. Y entonces mi cerebro piensa, ay, está bien esto de meditar, porque tiene esta recompensa, ¿no? Y si lo hacemos cada vez, veremos que meditar se va convirtiendo en una actividad cada vez más placentera. Con lo cual, cada vez necesitamos menos motivación para sentarnos porque lo hacemos ya por defecto, porque nos apetece. Es un poco, sí, engañar a nuestro cerebro, pero funciona. Y eso es todo. Estos son los errores más comunes con los que me he encontrado cuando la gente empieza a meditar. Espero que os haya servido de ayuda y ya sabéis, cualquier pregunta, pues dejadme un comentario y haré lo que pueda por responderlo en el menor tiempo posible. Que tengáis un buen día.